Conversaciones en la BNP con Alonso Rabí. Un programa que nos acerca a personajes entrañables de nuestro ámbito cultural como Susana Baca. Salir a danzar, salir a actuar, salir a cantar, era una liberación. Entonces yo... Manongo Mujica. Primera impresión de niño fue escuchando el mar de Cantolao y de pronto una ola me conmovió. Y algo en mí supo traducir esa impresión como a eso te vas a dedicar. Acompáñanos este sábado 24 de julio a las 8 de la noche. Aprende o practica natación en la BNP. Contamos con piscina temperada, infraestructura techada y profesionales calificados. Respetamos todos los protocolos de bioseguridad para que tu experiencia sea 100% confiable. Los grupos son reducidos y puedes elegir horarios de lunes a sábado. Nuestros usuarios comentan sus experiencias en la piscina de la BNP. Muy bueno. Los profesores tienen mucha paciencia. Por un tema de salud, de rehabilitación física, ¿no? He tenido una fractura de hombro y veo que el avance es más rápido. Ha sido muy bueno, los profesores de alta calidad, los profesores muy exigentes. Recomendaría a mis amigos, a mi familia para que vinieran, aparte que la natación es un buen deporte para desestresarse. Tú también puedes gozar de los beneficios de la natación. Encuentra mayor información y regístrate en piscina.bnp.gov.pe.
Buenas noches, mi nombre es Rubén Robles. Nuevamente es un gusto saludarlos en nombre de la Biblioteca Nacional de Perú. Les damos la bienvenida a la 6ª sesión del programa de Historia del Perú bajo modalidad virtual del año 2021. El programa, ustedes lo han visto a través de distintas sesiones que hemos tenido, busca contribuir con la formación de la ciudadanía en temas referentes a la historia del Perú. Se está invitando a la ciudadanía a saber más de facetas poco conocidas de nuestra historia en relación con los 200 años transcurridos desde aquella ya lejana proclamación de nuestra independencia en Lima, aquel 28 de julio de 1821, y aún más queremos impulsar la reflexión en torno a la ruptura del orden virreinal y a la construcción de la república desde distintas ópticas, propiciando siempre el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros conceptos diversos. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos recordarles a los participantes que pueden hacer sus preguntas de dos maneras. Quienes nos siguen por la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat de la misma aplicación, y quienes nos acompañan a través del Facebook pueden hacerlo mediante los comentarios. Agradeceremos sus preguntas sean precisas y breves. En esta ocasión nos acompaña el capitán de corbeta de la Marina de Guerra del Perú e historiador Michel Laguerre-Clayman, quien es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica. Entre otros cursos, ha seguido el curso básico de Estado Mayor, el curso de Estado Mayor no residente en la Escuela Superior de Guerra Naval, así como el programa de especialización en Relaciones Internacionales por la Fundación de la Academia Diplomática del Perú. Es autor de los libros Tres Héroes lambayecanos, en coautoría con el doctor Héctor López Martínez, El Oncenio y el Desarrollo de la Armada Peruana, 1919-1930, publicado en 2015, US Naval War College y la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú, de 2017, Guise, un marino británico peruano para todos los tiempos, de 2017, Los submarinos R de la Armada Peruana, 2019, La misión naval americana en el Perú, 2020. Ustedes ven todos temas importantísimos que sería bueno escucharlos en otras conferencias. Es coeditor junto a los doctores Carlos Ofelan y Mauricio Novoa del libro Miller, Militar Político Peruano, 1795-1861, así como del libro La Marina de Guerra del Perú a través de la pintura, una aproximación, publicado recién este año. Asimismo, es colaborador del Centro de Estudios Estratégicos Marítimos del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, miembro asociado del Corbett Center for Maritime Policy Studies del King College de Londres y miembro asociado del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, además, es jefe del Departamento de Asuntos Históricos y Patrimonio Documental de la Dirección de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú. En esta ocasión, nuestro ponente nos presentará la conferencia titulada Los inicios de la Armada Peruana y su aporte a la independencia del Perú. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Lo escuchamos, Michel. Estimado Rubén, gracias por tan amable introducción. Y deseo iniciar estas palabras dándole las gracias a ti, a Gianmarco Osorio, a Jorge Huamán, así como al jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, el doctor Ezio Neira, por haber tenido la buena iniciativa de hacer este programa de historia en un contexto de celebración del Bicentenario. Y una de las formas más inteligentes para conmemorar es recordar. Como lo has comentado, es bueno reflexionar, que significa pensar dos veces sobre algo. Entonces, en esta oportunidad, yo me voy a permitir reflexionar con tan distinguida audiencia el papel que tuvo el poder naval en el proceso independentista. Y recordemos algo, si el Perú no se independizaba, corrían en riesgo las independencias de las provincias unidas de Río de la Plata o de Chile. Entonces vemos que es una materia sumamente vital que el Perú pueda ser independizado, pero como veremos en unos momentos, el medio por el cual llegó la libertad fue el medio marítimo. Y les voy a adelantar algo, que si bien el poder naval, entiéndase los buques, los hombres, el alistamiento, la logística, no determina o no determinó la victoria independentista, sí puedo confirmarles y asegurarles
que no hubiese habido independencia si es que no hubiese habido un poder naval. Voy a compartir unas láminas que he alistado para esta exposición. Muy bien. El título de esta ponencia se llama Los inicios de la Armada Peruana y su aporte a la independencia del Perú. Y es muy interesante de que tanto en este año el Estado peruano, la Biblioteca Nacional y la Marina de Guerra del Perú van a conmemorar 200 años. Pero para iniciar un poco y poder entrar en un marco teórico que nos va a permitir entender por qué es importante hablar del poder naval, porque les reitero, no se puede comprender la historia del Perú si es que no se considera el estudio de su ámbito marítimo. Y dentro del ámbito marítimo se encuentra el poder naval. Si uno reflexiona sobre los usos que ha tenido históricamente el ámbito acuático, puede entender o podría hacer un sumario de 4 atributos históricos. Por ejemplo, el atributo de lo que el dominio, el atributo de transporte e información, el atributo de los recursos y la información. Creo que la pintura que adorna esta lámina y que se encuentra a bordo del buque Escuela Vela es una representación idónea de esta maritimidad propia de nuestro país, desde tiempos prehispánicos. Y eso es el atributo como recursos, ¿no? Recordemos que las ideas que comenzaron a germinar con el proceso independentista no llegaron por avión, por obvias razones, ni tampoco por carretera, ni por internet. Llegaron por la vía marítima. El mar fue ese gran puente en el cual comenzaron a arribar al virreinato peruano y a la región las ideas libertarias. Y encontraron suelo fértil. Entonces, hay un atributo que es interesante, que es el del dominio. Miguel Grau Seminario, si bien nació a los 10 años de la victoria de Ayacucho, dejó escrito esta frase que creo que nos permite entender la importancia del mar para un país marítimo como es el Perú. Y esto él lo escribió en el autógrafo americano de Francisco Lagomarsien en 1878. Y en resumen, es lo que el mar significa para un país tan dado hacia la vida marítima o que dependió mucho del mar para su cultura, para su comercio, para su libertad. Pero vamos a retroceder en el tiempo. Grau, esto es 1878. Pero ¿qué pasaba con gente como, por ejemplo, Mariano Torrente? En el prólogo que el distinguido historiador Félix de Negri Luna hace al tomo, si no me equivoco, 26º, volumen 4 del sesquicentenario de la independencia del Perú, a las memorias de Mariano Torrente, escribe de que este señor tuvo el efecto de la fe del convertido, había sido acusado de ser muy afrancesado, entonces tuvo que hacer esfuerzos elevados para poder demostrar al rey que él era un español a carta cabal. Y una forma de hacerlo era escribiendo obras, geografía y de historia. Entre las obras de historia, él tiene una versión muy interesante, muy rica en detalles, la óptica contraria, por decirlo de alguna manera, pero exagerando y maltratando a las acciones patriotas independentistas, porque como hemos visto en este periodo, también los españoles se consideraban patriotas. Y sin quererlo, Mariano Torrente pone en alto relieve el aspecto, el elemento naval de este proceso independentista, donde no hubieron grandes batallas, no hubieron lo que se denomina en la teoría naval como batallas decisivas, no fueron acciones de bloqueos, de destrucción de unidades menores, de entrega de propaganda, y lo más importante, servir como un sustento para elevar los ánimos de los criollos para que puedan declarar su independencia. Miren lo que dice en el párrafo que está arriba.
se vendrá en conocimiento de que no dominando la mar, se ofrecen dificultades casi insuperables para dirigir oportunamente las operaciones militares sobre aquellas costas. Eso lo dice en relación al desembarco de la expedición libertadora en Paracas, aquel 8 de septiembre de 1820, un desembarco que duró 4 días. Mucha gente le había dicho al virrey Pezuela de que aproveche aquel desembarco para llevar sus ejércitos y tener un combate decisivo en las costas de Ica, en Paracas. Sin embargo, el argumento contrario a aquella sugerencia fue que si los libertadores patriotas se enteraban que el ejército realista se dirigía hacia Pisco, se pudieran reembarcar y llegar a la capital de una manera mucho más rápida y tomarla. Recordemos que en este momento la capital era considerada como el punto de equilibrio de este proceso. Más abajo, ya con una especie de angustia, Torrente sostiene: no destruían la causa de sus males, ni era posible destruirla, se refiere a los patriotas, mientras que dominando los rebeldes el Pacífico, tuviesen la facilidad de hacer sus desembarcos en los desguarnecidos puntos de aquellas inmensas costas. Los leales no podían calmar sus temores hasta que no viesen surcar aquellos mares una escuadra española. Entonces vemos que el factor naval fue de primer orden en todos estos años en los cuales se libró la lucha por la libertad del virreinato peruano y la consolidación de la libertad alcanzada tanto en el sur como en el norte del Perú. Por lo que hemos estado viendo, a veces en la historiografía se deja un poco de lado estas investigaciones, pero los testimonios, en un inicio de la parte española, y como veremos a continuación de la parte de los rioplatenses o de los chilenos, es un testimonio de primer orden, y acá abro un paréntesis. En la colección de Sesquicentenario, en los tomos, por ejemplo, que editó Hernán Busse de la Guerra, sobre la expedición libertadora, tiene una serie de documentos muy interesantes para conocer el talante, los nervios, las aspiraciones y las tensiones productos que generaba esta expedición. Recordemos que el Perú, que en un inicio las fuerzas independentistas se vieron ante una gran pared por la vía terrestre, por aquella ruta natural que venía desde los puertos, desde el Río de la Plata, subía, pasaba por Salta, llegaba al Alto Perú e ingresaba al sur del Perú. Aquella ruta propia de los arrieros se vio sumamente bloqueada gracias a arequipeños leales al rey como el conde de Huat, ¿no? El señor Goyeneche. Entonces, hablamos de los inicios de los movimientos bélicos. Entonces vemos que el destino geográfico nos llevaba a los libertadores a ver el panorama geopolítico y geográfico para ver cuál sería la ruta más adecuada. Y si retrocedemos a 1790, periodo en el cual el virreinato peruano se encontraba gobernado por el virrey y marino Francisco Gil de Taboada y Lemus, vemos que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, arequipeño, jesuita, le escribió a los ingleses un plan para poder conquistar el virreinato. Y utilizaba muchos temas marítimos. Había tenido bastante información recopilada desde América y que él reunió cuando estaba exiliado en Livorno, Italia, donde cuáles serían los mejores puntos de desembarco de la expedición naval que llevase al ejército libertador, o a lo que sería el ejército libertador. En las actas del primer simposio de historia marítima y naval que organizó la Marina de Guerra del Perú en el año 91, el finado y distinguido historiador Percy Cayo Córdoba relata con una genialidad y una claridad que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán tenía una mentalidad marítima y naval. Y si vemos lo que luego ejecutaron José de San Martín, Bernardo O'Higgins,
vemos que hay una continuidad en el brote de las ideas de cómo sería el mejor camino para independizar Perú. Vemos estos dos hermosos lienzos, muy conocidos, uno por Daniel Hernández y otro por Gil Taboada y Lemos, que nos permite ver a las dos grandes cabezas de este movimiento. Y ambos tuvieron cierta influencia naval. No es que se les ocurrió de la nada, no es que leyeron y dijeron vamos por acá. San Martín estuvo embarcado en algunas fragatas españolas y bueno, tuvo una interesante, o fue testigo de una interesante experiencia naval. Al igual que Bernardo O'Higgins. Recordamos que Bernardo O'Higgins le dijo a su papá, el ex virrey Ambrosio, que deseaba ser marino español, pero no podía hacerlo porque era hijo natural, hijo fuera del matrimonio. Y el ingreso a las academias de guardiamarinas en España era un asunto de nobleza entendida en ese contexto histórico. O'Higgins también vio cuando en 1814 la patria vieja, digamos, tuvo aquella gran derrota en Rancagua, que producto del envío del general Osorio, si la memoria no me falla, por el virrey Abascal, entendió que aquella derrota patriota en 1814 se debió a que Perú tenía el dominio, el control del mar. En teoría naval, o en teoría del poder naval, el objetivo de una escuadra es tener el control del mar. Y eso significa tener el control de las vías de comunicaciones, lo cual permite que mi ejército pueda ir desde un puerto a otro y desembarcar sin mayor obstáculo, y a su vez denegar que el enemigo tenga acceso a las rutas marítimas. Es muy sencillo, y estas personas lo entendieron. A pesar que eran hombres que se habían formado para ser militares en el sentido terrestre de la palabra, entendieron, eso habla muy bien de ellos, el panorama, cómo debía hacerse. Como años después lo entendió Ramón Castilla. Entonces, Bernardo O'Higgins aprendió de aquella gran derrota que la única forma de poder llevar la libertad al Perú era contando con una marina. Miren ustedes lo que nos dice José de San Martín en 1817, en una carta dirigida a Manuel Belgrano. Nada puede emprenderse con esta fuerza sin tener una marítima que nos asegure. Dominado el Pacífico, hacer salir la expedición de 6.000 hombres y desembarcar en Lima. Como vemos, no comenzó en el año 19, no comenzó en el año 20, ni menos en el 21. Este es un proceso continuo que va germinando con el día a día, con lo cotidiano, con la experiencia y las circunstancias tan variables, tan complicadas como significa el armar una marina, una armada. Porque una armada necesita de hombres. Los buques no se navegan solos. Y los hombres necesitan de vestuario, necesitan de armamento, necesitan de alimento y necesitan de espacio para llevar al ejército. Acá recordemos, la razón fundamental en este periodo es llevar al ejército. La marina fue ese elemento de transporte, de plataforma, para llevar el ejército. Y entendámoslo, que las guerras se deciden siempre en tierra, no en el mar. Pero si no hubiese sido por el ámbito marítimo, no se hubiese podido definir en tierra. No se hubiese podido llegar. Pero miren lo que dicen a los meses, esta vez a Juan Martín de Pueyrredón. Es por demás encarecer a vuestra excelencia la necesidad de un fuerte armamento naval para estos mares cuando está penetrado, que sin ese auxilio son estériles nuestros esfuerzos contra el virreinato de Lima. Igual dijo Bernardo O'Higgins, bueno, en una frase atribuida, no necesariamente comprobada históricamente. Este triunfo ni 100 más serán de valor si no dominamos el mar. Esta es una pintura bastante harto conocida, donde supuestamente O'Higgins sostuvo que de estas 4 tablas, en relación a los primeros 4 buques que zarparon, depende nuestra independencia. Una de las fuentes primarias importantísimas y de primer orden para conocer
este periodo son las memorias del general Guillermo Miller. Y miren lo que nos comenta, que O'Higgins tuvo esta conciencia naval de la importancia de contar con buques mercantes luego armados en guerra o capturados a los españoles para esta empresa. En la contraparte, y yendo un poco en la línea de Mariano Torrente, las comunicaciones que tanto Abascal como Pezuela enviaban a Madrid son muy angustiosas o tienen un cariz de angustia, exigiéndoles, casi suplicando el envío de auxilio desde la metrópoli, un estilo que se iba a materializar en un ejército que pudiese complementar a que se encontraba acá en Sudamérica, y con buques que hubiesen permitido hacer frente a los buques que tenían las fuerzas patriotas independentistas. Una característica era de que los marinos de estas primeras expediciones no eran gente que se hayan formado en una escuela naval o inclusive en una homogénea para los que sí lo hicieron. Nuevamente, Miller es una fuente de primerísimo orden para poder comprender el estado cotidiano de esta expedición, el grado de alistamiento. Entonces, no era lo más óptimo, realmente era muy deplorable. Y cuando zarparon las primeras expediciones, tanto con Blanco Encalada como con Lord Cochrane, muchos dudaban del éxito que pudieran alcanzar, porque, y como veremos en unas láminas, era tan variopinta los orígenes de los oficiales ingleses, estadounidenses, franceses, alemanes, rusos, y que la plana menor, que la marinería, era de los nativos que no tenían experiencia previa y que había problemas de idioma para dar las órdenes. Y en un buque, el trabajo en equipo es importantísimo. Toda esa dificultad se levantó gracias a los buenos ánimos y al esfuerzo que demostraron, lo cual nos permite concluir con una primera conclusión, que el esfuerzo llevado a cabo por estas personas tenía, vamos a decir, una energía vital que buscaba un fin ulterior. No creo que el dinero, al menos para los nativos de Sudamérica, los criollos, haya sido el motivo para aquella gran empresa. El hombre que se dedica a Blanco Encalada, a que menciona Miller, es el vicealmirante Blanco Encalada, nació en Buenos Aires, pero que toda su vida naval la hizo en el servicio de la Armada de Chile. Y su primer expedición llegó a capturar la María Isabel, que era un buque que venía a entregar refuerzos desde Madrid, desde España, no desde Madrid, desde España. Entonces, los ánimos, el efecto psicológico a favor de los patriotas fue tan grande que los ánimos hicieron de que, con la llegada de Lord Cochrane, se emprendiesen una serie de expediciones para conocer las defensas terrestres que se encontraban en el virreinato peruano, así como las defensas a flote, que eran los buques españoles, y llevar propaganda y levantar los ánimos que habían en esa parte del virreinato. Los tres principales y más conocidos, entre otros, está pues Lord Cochrane, Martín Jorge Guise y Blanco Encalada. Marinos de diversos orígenes, de diversos destinos, y bueno, el que está en el centro fue el fundador de la Marina de Guerra del Perú, una vez que San Martín proclama la independencia peruana. Recordemos de que los objetivos de Lord Cochrane eran destruir la escuadra o los buques de guerra españoles, que se resumían en unas 3 grandes fragatas, corbetas, bergantines, que se encontraban principalmente en el puerto de Callao bajo la protección del Real Felipe. Entonces, no solamente usaron de la iniciativa, sin mucho entrenamiento,
en comparación con la Marina Española, una marina ordenada acá en el Perú, la Real Armada. Los marinos insurgentes, como les decía, eran, vamos a decir, fueron aprendiendo en el camino. Pero otra de las características, en adición a la iniciativa, era el uso de la tecnología. Por ejemplo, los cohetes Halcón Grave, que eran unos cohetes explosivos. Pero lamentablemente, a pesar que se trajo la patente desde Inglaterra, a pesar que se contrató a un ingeniero Goldsack, que lo fabricaba en el Reino Unido, el material, los insumos y la construcción fueron defectuosos. 1 de cada 6 cohetes daba en el blanco. Y al final fueron desestimados porque más daño se hacían hacia las propias fuerzas que hacia los adversarios. Y una peculiaridad es de que los marinos que estaban frente al Callao disparando estos cohetes o bombardeando el puerto tenían salvavidas. Es muy interesante leerlo en las memorias de Guillermo Miller, que muchos se salvaron de morir ahogados porque tenían salvavidas, algo tan común al día de hoy. Otra de las peculiaridades que tenía Lord Cochrane con este inicio de tentativas de conocer el espacio en el cual iba a desembarcar la proyectada expedición libertadora era efectuar campañas en espacios, en lugares que el enemigo, en este caso España, pensaba que no iban a poder llevarse a cabo. Es más, Cochrane le dijo a Guillermo Miller: vamos a tomar el fuerte Valdivia, porque los españoles no van a pensar que nosotros, siendo unos, entre comillas, improvisados, sin mucho entrenamiento previo, nos vamos a atrever a tomar tremenda plaza fortificada. Y en efecto, Valdivia era una de las plazas más fortificadas que aún en dominio hispánico. Tenía siete fuertes que tenían cañones que daban unos alcances o tenían unas trayectorias oblicuas. Bueno, miren ustedes este mapa que figura en las memorias de Miller. La expedición a Puerto Valdivia, ante el fracaso del ataque al Callao, significó para Cochrane un triunfo que a su vez le cayó la boca a sus adversarios políticos que se encontraban en Chile, en Santiago y en Valparaíso. Y le quitó a las fuerzas, a la defensa española, un fuerte de primer orden para la ayuda que llegaba y que cruzaba el Cabo de Hornos. Ya que Puerto Valdivia, como sabemos, se encuentra al sur de Chile. Y esto fue el escenario previo a la expedición, al zarpe de la expedición libertadora. En las palabras del distinguido historiador José Agustín de la Puente Candamo, vemos que esta empresa bien puede ser considerada como una empresa de esfuerzo sudamericano. Ninguna nacionalidad podría atribuírsela, ningún Estado, por la variopinta gama de orígenes que hemos conversado. Pero que significó, y esto sí lo subrayo, el único signo que puede ofrecer aval y permanencia a la soberanía que tan afanosamente se gana al norte de nuestro virreinato y al sur del Perú. Nuevamente, vamos a convocar a Guillermo Miller para que nos recuerde cómo fue aquel zarpe, que realmente fue majestuoso. Lo que apenas un año antes eran 4 buques que se atrevían a zarpar al gran virreinato peruano para tantear sus defensas, tantear sus áreas posibles de desembarco. Al año y medio era una fuerza de 8 buques de primer orden o buques de guerra y 13 transportes. Recordemos el número, 13 transportes, porque se reitera la idea que el concepto era desembarcar al ejército libertador. Y así se dio inicio a las operaciones militares en el virreinato peruano.
En esta pintura que se conserva en el Museo Naval del Perú, vemos, hecha por Víctor Jacobo en 1962, vemos una extraordinaria alegoría a ese desembarco. Vemos la escuadra fondeada, vemos la cantidad de lanchas que se tuvieron que utilizar, el desembarco de caballos, las Heras, el jefe del Estado Mayor Heras, San Martín, Miller, Cochrane, entre muchísimos más. 4 días duró este desembarco que permitió estar en territorio peruano aproximadamente un mes, un poco más de un mes, en el cual hubieron, como ustedes muy bien saben, conferencias, acercamientos, movimientos, en fin. Poco más de unos meses, San Martín dispone que las fuerzas navales zarpen y se dirijan hacia el Callao. Pero antes de continuar, quiero que este personaje, muy conocido para la Biblioteca Nacional, escribió también para el autógrafo americano esta frase, estas líneas que creo que nos dan una idea general de los ánimos de parte de la población peruana. Manuel de Odriozola, exdirector de la Biblioteca Nacional del Perú, sostuvo en 1877 que acababa de cumplir 16 años de edad cuando en 8 de septiembre del 20 desembarcó en Pisco con su ejército José de San Martín, y se considera él como uno de los primeros peruanos que fue a recibirlo y a servir bajo sus órdenes. No les comenté, pero en uno de los desembarcos o de los acercamientos navales que tuvo Cochrane antes de esa fecha, Francisco Vidal, futuro presidente del Perú, se unió a la escuadra libertadora y tuvo una actuación de primer orden, tanto en Valdivia, en Chiloé, que no se logró capturar, como en otros enfrentamientos que podrían ser catalogados de infantería marina. Y como dato anecdótico, Francisco Vidal fue el primer presidente de la República en asistir a la clausura de la Escuela Naval cuando ejercía el mando de la República. Aspectos cotidianos, porque como sabemos, cada empresa humana tiene sus bemoles en cada accionar. Cuando la expedición libertadora se encontraba zarpando desde Pisco hacia el Callao, el secretario y médico personal de San Martín anotó en su diario, también es una fuente importantísima para este periodo, que se encuentra en la colección del Sesquicentenario, James Parucien, habla no muy bien de Cochrane, ni tampoco habla muy bien de muchos marinos al mando de algunas embarcaciones. Los tilda de improvisados, los tilda de ebrios, los tilda de muy relajados, lo cual nos da una perspectiva, digamos, fuera de los blancos y negros y nuestros grises, que nos dan una idea de lo que significó mover a 5.000 hombres a flote sin experiencia previa. No fue nada fácil. Inclusive habla sobre el tema anecdótico de los caballos y como mascota durante la permanencia de la escuadra libertadora en Pisco, tuvieron como mascota a una parihuana. Acá, por ejemplo, es sumamente duro con Lord Cochrane, un personaje que puede mover muchos ánimos, pero que en la realidad, si dejamos de lado algunos nacionalismos o si dejamos en una cápsula lo que se robó de Ancón literalmente, pero no con fines propios, sino para pagar a la escuadra que estaba bajo su mando, yo estoy convencido de que se llegó a este nivel de avance independentista gracias a la genialidad del Lord Cochrane. Eso es un mérito que creo que los de su generación sí se lo reconocieron. Recordemos que cuando se va José de San Martín, el primer Congreso de la República establecido en el 22 y específicamente el 27 de septiembre, Mariátegui, Luna Pizarro y alguien más que me estoy olvidando, propusieron una ley que se aprobó donde la nación peruana agradecía a Cochrane por sus servicios. Claro, todo gran hombre, toda genialidad o todo hombre cotidiano tiene sus detractores y sus lovers.
la expedición libertadora se acerca hacia el Callao. Este grabado, que es del año 1825, nos da una idea del lugar del fondeadero de la isla de San Lorenzo. ¿Y qué pasó? Miren ustedes, ocurrió uno de los sucesos navales más valerosos por su osadía y que permitió el efecto dominó que José Agustín de la Puente de Candamo habla mucho en la historia marítima del Perú, que, por ejemplo, que fue la captura de la fragata Esmeralda, que era la más importante, tenía 40 cañones de la defensa naval hispánica. Y una anécdota que nos comenta Parvicenia es que el día 5 de noviembre, en la noche, momentos antes de que Cochrane con Guise y con Crosby se dirigen en absoluto silencio en una operación anfibia, una operación especial, a tomar esta fragata, un oficial de la Esmeralda se encontraba a bordo de la Moctezuma con San Martín, conversando, y al escuchar los disparos, que fue en la madrugada del 6 de noviembre, los patriotas sostienen, se ha capturado la Esmeralda. A lo que el marino español dijo, solamente un loco podría intentarlo. Grande fue su sorpresa cuando en la mañana siguiente, con las luces del nuevo día, se encontró que la Esmeralda se encontraba fondeada junto a los buques patriotas con la bandera. Y miren lo que dice San Martín a Torretagle a los pocos días, que la toma de la fragata Esmeralda ha decidido de tal modo la balanza marítima a mi favor que no queda el menor obstáculo para la realización de mis planes. Miren ustedes, el concepto de poder naval y su dominio por San Martín siempre estuvo presente. Los esfuerzos titánicos, que no los puedo decir por el tiempo, frontales, pero el resultado parece que fue a favor. Recordemos que a los pocos días el batallón Numancia se pasó a las fuerzas patriotas. Los ánimos se daban a favor de los independentistas. Vale hacer un postdata lo que pasó en el Callao. Al día siguiente, la captura de la Esmeralda, el pueblo chalaco se levantó contra los marinos americanos estadounidenses que estaban presentes en la bahía, pensando que ellos habían apoyado a Cochrane. No fue nada de eso, fueron todos neutrales, pero esto es un indicador clarísimo de que los deseos independentistas no eran homogéneos en cada región de la República, de lo que sería al siguiente año con el Congreso la República Peruana. Ya para ir avanzando al año 21, tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió el 17 de marzo de 1821. Digamos que fueron tres elementos los que generaron la creación de la Marina de Guerra del Perú y la continuidad, eso es bueno resaltarlo, de la Marina de la Real Armada Española. No es que con un decreto, no es que con un chasquido de dedos se creó la Marina de Guerra del Perú. Somos la continuación de un proceso histórico, humano y material, y hasta legislativo. Uno de estos elementos primigenios es la captura del Pailebote Sacramento, y no fue llevado a cabo por ningún marino de la expedición libertadora, sino por marinos peruanos civiles, los hermanos Cárcamo, en una hazaña muy osada y que le dio a José de San Martín el primer buque literalmente peruano y donde flameó por primera vez como buque peruano la bandera que San Martín decretó el 21 de octubre de 1820. Esto se llevó al norte de Máncora. Este elemento, la captura del Pailebote Sacramento, más las ordenanzas de 1802, y una vez que José de San Martín estableció luego de la proclamación de la independencia para que sean utilizadas en la Marina peruana. Recordemos que el decreto del protectorado era un gobierno transitorio, no tenía el tiempo para desarrollar las normas adaptables a nuestra realidad.
se utilizaron las españolas de 1802, así como las inglesas, pero para el tema disciplinario a bordo. Y acá hay un comentario también. Los dos pilares sobre los cuales se desarrolla la Armada peruana son el español, por obvias razones, y el británico, y se materializa o se simboliza en José Pascual de Vivero, vicealmirante de la Armada peruana, que había sido brigadier y último intendente de Guayaquil, que fue capturado por Gregorio Escobedo en este periodo, y así como por el vicealmirante Martín Jorge Guise. Una vez que se proclama la independencia, a los pocos días, el 3 de agosto, San Martín establece los 3 primeros ministerios: Relaciones Exteriores, Hacienda y Guerra y Marina. Y ahí estipula que el primer ministro, digamos, fue Bernardo Monteagudo. Pero el Callao, la fortaleza de Rey Felipe, todavía seguía en manos hispánicas, específicamente de José de la Mar, cuencano al servicio de España, futuro presidente del Perú, y que defendió al Perú en su primer conflicto internacional contra la Gran Colombia, específicamente contra Simón Bolívar en 1828, donde muere el vicealmirante Guise. Bueno, el 23 de septiembre, si la memoria no me falla, se capitulan y se entrega la fortaleza del Rey Felipe a las fuerzas independentistas, ya las fuerzas peruanas. Allí hay unos antecedentes en septiembre en el cual se pierde un buque, el navío San Martín en Chorrillos. Los ánimos entre Guise, Cochrane y San Martín llegan a su máxima expresión. Guise asume la comandancia general de la Marina, Cochrane deja el servicio, se dirige hacia México, retorna buscando a la prueba y a la venganza, que eran 2 fragatas aún españolas que estaban huyendo de los esfuerzos independentistas. Los 3 primeros buques, 4 primeros buques peruanos, propiamente peruanos, que continuaron con el esfuerzo naval en las campañas a puertos intermedios, que son los puertos que se encontraban al sur del Perú, fueron pues el paliebote Sacramento, que se llamó Castelli en memoria de este precursor argentino, el Belgrano, que fue el anterior Pezuela, así como el Balcarce, que fue el anterior Guerrero, así como la Limeña, que fue el anterior Táiz. Vemos que dentro de la concepción independentista, era un esfuerzo ahí netamente militar, el aspecto naval estuvo en la mente de estos grandes personajes. Para ir acabando, les dejo con este grabado el primer grabado conocido de lo que sería ahora la Comandancia General de la Marina. Miren ustedes el simbolismo, que es muy rico en aspectos navales. Dice Comandancia General del Departamento de Marina. El escudo nacional, vemos ahí el sol de navegación, vemos la luna, que es la forma de ubicarse con los astros en alta mar, vemos una embarcación, vemos un ancla, vemos cañones, en fin. Cuando el Perú, cuando los líderes peruanos dejaron de lado el aspecto naval de su soberanía, de su gobierno, es que no se pudieron alcanzar los objetivos en corto plazo. Eso, bueno, se ve con mucha fuerza en la década del 30 con la Confederación Perú-Boliviana, pero en estos años, en el año 24, y si voy a retornar un poco al Callao, digamos que luego de la victoria de Ayacucho, también el Callao, y específicamente el Rey Felipe, fue un punto de resistencia gracias a la tenacidad, terquedad y valentía de Rodil. Y esto es un aspecto netamente naval. Primero, las fuerzas del almirante Guise fueron a bloquear el puerto, que fue recuperado por los realistas
en febrero del año 24. Luego asume el vicealmirante Manuel Blanco Encalada, que representa la continuidad del aporte chileno a este proceso independentista. Y luego viene el aporte de John Illingroth, que viene desde la Gran Colombia. Entonces vemos cómo lo naval de la Gran Colombia, de Chile y ya lo peruano se juntan, hacen unas operaciones conjuntas para poder sacar a Rodil del Real Felipe. Y podemos decir que la independencia realmente se alcanza con la capitulación en enero de 1826, con la capitulación que nos dio Rodil en este mes. Bueno, esto es todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Espero que les haya agradado esta pequeña exposición. Bueno, ha sido una exposición sin duda muy didáctica y además que nos abre muchas luces, ¿no? Por ejemplo, antes de pasar a las preguntas del público, yo tenía una duda, o más que nada unas ideas que quedan en el camino, ¿no? Me queda muy claro la importancia del control del mar. Por ejemplo, cuando Lord Cochrane destruye la armada que estaba apostada en el Callao, esos bombardeos y todo, ¿no? Él lo tenía muy claro, ¿no? En 1823, cuando Canterac ingresa a Lima, ese momento en el que él entra a Lima, que ocurre el viaje de Ribagüero a Trujillo, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que manda a hacer Bolívar es quemar los barcos, ¿no? La importancia del mar, ¿no? Y de hecho se vio muy bien durante la Guerra del Pacífico, la importancia del dominio del mar, ¿no? Ahora, yo tendría una serie de unas pequeñas dudas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que recordar que nuestra costa es un desierto y atravesar desiertos es dificilísimo, ¿no? Sin carreteras es sencillamente una labor casi suicida. Entonces, ahí la importancia, una de las importancias del mar. Me gustaría un poco ampliar esto después, si puedes hacerlo. Y la segunda es que viene, es un poco, se desprende de esta primera observación, es si sería esta, si hay indicios de que sea esta la razón que determina que el virrey La Serna, sin tener una armada, decida llevar la guerra a la sierra, ¿no? Como una manera de prolongarla a la espera de, qué sé yo, de ayuda marítima, ¿no? Sí, Rubén, lo que has comentado es cierto y les comento porque que José, se me va el nombre, pero el autor de las cartas americanas a los españoles americanos, Vizcarra y Guzmán, sí, sostuvo dentro de su plan Perú, dentro de su plan para tomar el virreinato de Perú, de que lo dilatado de la costa peruana permitía el desembarco en cualquier punto de un ejército, de una fuerza terrestre que pudiese hacer operaciones terrestres, valga la redundancia, porque era tan extenso, unas 600 leguas, que era imposible para el virreinato, para las fuerzas navales, saber en qué lugar iban a desembarcar las fuerzas patriotas. La misma lógica tenía el virrey Gil de Taboada, que en su memoria de gobierno, es una fuente importantísima para este periodo, indica que necesitaban tener una escuadra activa específicamente al sur del virreinato para poder en algún punto de las rutas marítimas evitar que los que atravesasen el Cabo de Hornos pudiesen, es un cruce muy complicado, los que cruzaban tenían que llegar a un puerto, a Concepción en Chile o a Coquimbo o a una isla cercana para reparar, porque tenían que, no era un cruce fácil. El virrey decía que la fuerza de la Real Armada tenía que
patrullar constantemente para evitar esto. Claro, eso está en los deseos y en los ánimos, tanto de un bando como el otro. La realidad es muy difícil poder hacer aquello porque te comento de que tanto para España como para los insurgentes, como se les denominaba, todo esto no era gratis. Era un gran presupuesto, tener hombres con pagas a futuro, alimentos que había que tener, porque nuevamente los buques no se mueven solos, se mueven por la humanidad que los dota. Y esta humanidad necesita temas naturales propios para poder sobrevivir. Las enfermedades, la carencia de médicos que había era brutal. Hay una anécdota de Guillermo Miller, que un marinero al recibir un disparo de una bala de cañón cuando estaban frente al Callao, le significó la pérdida de su pierna izquierda. Y quedó pues en la orfandad total, pidiendo limosna en Santiago de Chile, porque no había los médicos, digamos, para... En fin, espero haber contestado un poco tus comentarios. Sí, perfecto. Ahora sí, vamos con las preguntas. Nuestra amiga Inés Lazo, desde Zoom, nos pregunta: ¿hubo un bloqueo marítimo en la fortaleza de Real Felipe? Es decir, para evitar que se aprovisionaran de armas, víveres, los soldados que resistían. Sí, bueno, claro, había un bloqueo marítimo. Por ejemplo, cuando Rodil asume el cargo de gobernador general de la fortaleza de Callao, el primer bloqueo lo hace el almirante Guise. Pero al parecer no era tan estricto el bloqueo, porque igual seguían saliendo e ingresando embarcaciones hispánicas. Recordemos que en las memorias de Rodil, él sostiene que cuando él llega al Real Felipe, tenía un interesante y alto número de artilleros, de infantes, de caballería, reclutas y alimentos para un año. Pero también recordemos que, por ejemplo, Torretalge, cuando se refugia en este momento muy complicado de comprender en el Real Felipe, fallece con parte de su familia por enfermedades. Entonces sí, hay un bloqueo que se intenta fortalecer, pero que dura pues desde el febrero del 24 hasta enero del 26. Es un día a día, ¿no? Es algo cotidiano y no me sorprendería que hayan habido contrabandos terrestres, marinos, y mientras tanto las fuerzas independentistas usaban Ancón y Chorrillos para poder continuar con el comercio, que es la exportación y la importación de bienes de consumo. Ha sido sin duda, estimado Michel, este periodo en el que Torretalge termina en el Real Felipe, sin duda ha sido un momento tan confuso como trágico, no es como para una novela. Bueno, yo estoy alucinando aquí con la novela. Desde el Zoom, Roger Luis Sunción Llerena pregunta: ¿considera que en la actualidad se ha perdido la importancia de la historia naval, la historia dentro de las instituciones educativas? Yo no soy profesor de los colegios, pero cuando yo fui alumno en varios colegios, desde el 92 hasta el 2001, no recuerdo que ni en Ica, ni en Lima, ni en Trujillo, ni en Nazca, que fueron los donde yo estudié los 11 años, algún profesor me haya hablado de la importancia del poder naval en la gesta libertadora. Todo se concentraba en el ámbito terrestre. Y es lo que les comenté en un inicio. Yo creo que no se puede comprender la historia del Perú en su conjunto si es que no se considera también el aspecto marítimo, el aspecto naval de lo mismo, que ahora lo estamos reflexionando. Y ahí viene lo bueno de esas plataformas y de estas iniciativas que permiten difundir la historia marítima y naval peruana. Recordemos que somos un país marítimo geográficamente. El litoral es enorme, el comercio sale por mar,
Y al día de hoy, alguien me podría decir, el mar ya no es la vía principal de comunicación y de información. Yo le diría, un momentito, el Internet que nos está comunicando en estos momentos no viene por el aire, viene por cables submarinos que permiten justamente esta comunicación. Entonces, el mar aún juega un rol de primer orden en la historia de países como el nuestro. Y efectivamente, me da una impresión, y espero que se subsane, que el estudio de la historia naval es muy importante para tener esta conciencia y autoestima de lo que somos como peruanos. Sí, me parece que, bueno, yo he estudiado entre los años 70 y 80 y tampoco había un estudio de lo naval, ¿no? Así que creo que allí, sin lugar a dudas, es parte de lo que buscan estas conferencias, ¿no? Entender esta nueva visión, ¿no? Creo que 200 años después es bueno empezar a replantearnos y decir, ¿qué más hay, no? Así que nada. Y hablando de esto, antes de seguir con las preguntas, el 3 de agosto nuestra Marina de Guerra va a estar cumpliendo también 200 años, ¿no? Está en bicentenario también. Sí, sí, esa es una pregunta interesante. El 3 de agosto se crean los 3 ministerios primigenios del aparato estatal peruano, pero recordemos que en 1921 o 22, y creo que en el contexto del centenario, Augusto B. Leguía establece mediante ley que considerando el 8 de octubre del 79 la gloria de Angamos, que sea ese el día de la Marina. Entonces, nuestros antepasados muy inteligentes establecieron el 8 de octubre como el Día de la Marina, no creación, como Día de la Marina. Así que sí, estamos de fiesta, así como ustedes, el 28 de agosto, ¿no? Con la Biblioteca Nacional, lo cual nuevamente habla muy bien de José de San Martín, en plena guerra, en plenas angustias logísticas humanas, de poder mantener un ejército terrestre y una armada a flote, se dio el tiempo para poder establecer el inicio de lo que sería la Biblioteca Nacional. Y muy interesante, y me permito recordar el testimonio de Manuel de Odriozola, ¿no? Este polígrafo nuestro, director de la Biblioteca Nacional, y que fue al encuentro del arribo de la expedición libertadora en Pisco. Hay muchos lazos en común. Sí, Manuel de Odriozola, que además estuvo presente en prácticamente todas las guerras del siglo XIX, ¿no? Hay una pregunta, esta es una pregunta un poco curiosa, de Jessica Chávez Tomasich. Pregunta, ¿el Callao era oficialmente el último bastión? Claro que sí. Yo pienso de que sí. La victoria de la batalla de Ayacucho fue en el 24, diciembre del 24, pero aún había un bastión, le podemos llamar resistencia, podemos llamar zona liberada. El tema es que había un importante componente español todavía en el Real Felipe, y en el Real Felipe implicaba todo el puerto del Callao. Entonces, el puerto natural de salida del comercio de Lima no podía ser utilizado por los peruanos porque todavía estaba tomado por las fuerzas españolas. Rodil realmente, yo creo que se merece un gran lugar en nuestro recuerdo, bueno, no en el nuestro, sino en el recuerdo como un militar muy valiente, osado, y que supo estar a la altura de la defensa de los intereses de su soberano, lo cual, en forma indirecta, a su vez, levanta el relieve de los patriotas ya peruanos, porque tuvieron a un rival no débil, no ingenuo, no mequetrefe, tuvieron a un rival de primer orden, lo cual habla muy bien de los vencedores, ¿no? Sin duda, Rodil fue implacable y es un héroe trágico, ¿no? Él, de hecho, obtuvo muchos reconocimientos al llegar a España, ¿no? Hay otra pregunta aquí de Lady Vilela. Pregunta, para usted, ¿cuál fue el principal enemigo de la recién establecida y primigenia Marina Naval
la Marina, ¿no? Sin tratar de ser determinantes, yo les diría que el desorden, ¿no? Recordemos que eran tiempos de guerra, no era un tiempo de paz, no era un tiempo calmo, y establecer una organización tan importante como es la Marina de Guerra de cualquier país, y en periodo de guerra, con escasos recursos, con varios frentes, con derrotas y con victorias y con amenazas de que van a venir los refuerzos desde España, y con tantos marinos de diversos orígenes, españoles, franceses, ingleses, y con poca, no con poca, así yo estoy mal, y con escasos marinos, criollos peruanos, nacidos en Perú, fue muy complicado. Pero les comento de que San Martín, por ejemplo, y Guise, cuando en estos primeros años publican manifiestos y en la Gaceta de Gobierno convocando a que los hijos del país postulen o que ingresen al servicio naval. Hubo una iniciativa del más alto nivel para convocar a los hijos entre 14 a 22 años de edad para que sirvan en la Marina peruana y sean educados. Muchos españoles o criollos que sirvieron en el virreinato, como por ejemplo Eduardo Carrasco, que es una de las mentes más brillantes que hemos tenido en este periodo, o José Pascual de Vivero, entre otros, dieron sus esfuerzos para poder construir este andamiaje institucional que costó. Recordemos que el primer conflicto internacional fue en el año 28 contra Simón Bolívar, de acuerdo a la declaración de guerra que postuló el Congreso de la República Peruana. Ahí tuvimos una gran victoria, pero significó años de mucho desorden. Guise, cuando se retoma, Guise estuvo preso en Guayaquil por orden indirecta de Simón Bolívar. Había mucha intriga, no había mucha disciplina, digamos. Y claro, el contexto era de anarquía, de desorden. Había que esperar a que las aguas se calmasen para poder consolidar esta marina, que desde mi punto de vista entró en un franco crecimiento desde el primer gobierno de Ramón Castilla. Podría, a partir de esto que hemos estado conversando, podría decirse que si bien las cabezas, los dirigentes, ¿no? Estamos hablando de San Martín, el almirante Guise, Lord Cochrane, eran veteranos de las guerras europeas, podría decirse que el cuerpo naval nace justo con esta república, con estas convocatorias a estos jóvenes. ¿Podría decirse eso? Que de alguna manera es muy peruana. Bueno, para honra nuestra, los primeros hijos del Perú que ingresan al servicio peruano fue pues el futuro contraalmirante Manuel Villar, el futuro contraalmirante Juan José Panizo y Talamantes, Pérez Oblitas, entre otros. Me estaba olvidando también del distinguido contraalmirante Ignacio Mariátegui y Tellería, cuyo hermano fue Francisco Javier Mariátegui y Tellería, y que en el archivo de la Marina tenemos el archivo Mariátegui, donde en el año 18 Ignacio Mariátegui recibe una carta de su madre, tenemos la transcripción a mano, donde su madre le dice en el año 18 que ella respetaba su decisión como guardia marina español por sus nuevas ideas libertarias, pero que su madre iba a morir sirviendo al rey. Brutal, porque es un tema privado de donde la mamá y el hijo se distancian por temas políticos. Y Mariátegui asume un papel de primer orden importantísimo en la construcción con Forcelledo, con Francisco Forcelledo, con muchos peruanos de nacimiento. Pero con esto no me gustaría hacer ninguna distinción con los peruanos
legítimos y legales, ya que San Martín proclamó también que todo aquel integrante, tanto del Ejército Libertador como de la Expedición Libertadora, marinos y soldados, eran considerados peruanos bajo la ley. Giese, por ejemplo, el primer comandante general de la Marina peruana, peruano por adopción, se casó con Juana del Valle y de la Riestra, hermano de los Valle-Riestra, una casta de marinos muy importantes, como el contraalmirante Domingo Valle-Riestra. Murió teniendo 2 hijas, murió por el Perú, no murió un criollo, murió un peruano, pero un peruano adoptivo y cuya descendencia continúa todavía caminando entre nosotros. Jorge Young, otro británico, a quien San Martín le dijo que si le pasaba algo, que por favor su biblioteca él la cuidase. Ese marino británico también se casó en el Perú, sirvió en la Armada peruana y sus descendientes caminan también entre nosotros por la línea paterna. Entonces vemos una asimilación espiritual, natural y cotidiana con el Perú. La Expedición Libertadora lo que trajo fue eso, elementos que conformaron los inicios de la Marina peruana y también parte de la sociedad peruana. Y les puedo decir de Elmore, por ejemplo, vino con la Expedición Libertadora, entre muchos más, que ya el tiempo no sé cómo estamos. Todavía tenemos algo de tiempo. Perfecto. Qué bueno esta historia, de verdad no conocía esta historia de Francisco Javier Mariátegui y su hermano y su madre en esta suerte de oposiciones que nos muestran que no se hablaba de bandos determinados, las familias mismas a veces se fraccionaban, ¿no? Tenemos tiempo para 2 preguntas más, si estamos de acuerdo, muy bien. La primera es de Evelyn Zoraida Nureña, y nos pregunta, ¿cuál fue la mayor dificultad para liberar la zona marítima y lograr la independencia total, ya que esta se dio después de más de 5 años de proclamada la independencia? Esa respuesta, gracias por las preguntas, esa respuesta creo que nos la da José Agustín de la Puente Candamo en el tomo de la historia marítima que él escribió en el 76. Dice de que el efecto naval realmente contribuyó de suma importancia al esfuerzo libertario. Pero exactamente lo que acabas de decir, que la independencia final se alcanzó años después, porque se decidió en tierra, se decidió en los Andes, no se decidió en el mar. Una de las funciones de las armadas es convoyar, llevar de manera veloz los ejércitos de un lugar a otro. No hubieron en estos años batallas memorables como Trafalgar o Aboukir. No existe eso en este periodo. Si hay enfrentamientos menores llenos de heroísmo, eso es innegable, pero el término de esta guerra se decidió en tierra con Ayacucho. Lo de Rodil, esta última resistencia, fue un tema particular y se decidió a la larga por el efecto marítimo de su ubicación geográfica. El Callao, lo que pasa en el Callao es un tema marítimo, es un tema naval. Entonces sí, hay ese balance entre el peso de lo marítimo con el peso del Ande, que no se excluyen, yo creo que se complementan totalmente. Un paréntesis, para que vean este complemento, las riquezas que se daban en Potosí no iban a España por vía aérea, iban por vía marítima. O sea, el mar es este complemento propio de la vida del Perú virreinal, republicano, pre-inca, es increíble. Si me permiten el comentario, Vizcarra de Guzmán cita al cronista Zárate, Agustín de Zárate, si no me equivoco, y en la cita Zárate escribe que Gonzalo Pizarro había escrito que ellos, al dominar las rutas marítimas, eran amos y señores
de este virreinato, de este Perú. Miren ustedes, este concepto no es del 2021, es un concepto general para toda armada de su establecimiento. Entonces, no sé si te he contestado esta pregunta, espero que sí, pero el peso del Ande y del ámbito terrestre es fundamental en este proceso, como en todos los procesos bélicos que hemos tenido. Sí, pues no todo es un todo, y sin embargo nuestra vida siempre ha estado tan ligada al mar que es imposible imaginarnos a nosotros mismos sin el mar como esos pilares, ¿no? Como una fuente de dominio, como una fuente de información, de transporte, ¿no? Rubén, ¿tú te Sí. imaginas comer un ceviche sin pescado? Ay, no, ceviche de pollo. Pero sin el Claro, pescado no es un empezando por ceviche, allí. por ejemplo. Claro, incluso se ha comentado mucho que en el Perú, gracias a la riqueza del mar, se logra sedentarizar la población sin haber hecho el descubrimiento de la agricultura, ¿no? Como en otros lugares, ¿no? Es tal la importancia de nuestro mar. 5.000 años atrás, Caral era una civilización de las 5 primeras o las 5 hitos, ¿no?, en el mundo, y era marítima. Puerto Áspero es el ejemplo que Caral, los antiguos pobladores de esa parte del Perú, vieron al mar, vieron al Océano Pacífico, no como una barrera, no como una pared, sino como un medio de riqueza, de dominio, como no, esa observación, las corrientes, esas observaciones de las costumbres de los animales marinos, el poder sacar conchas, el poder pescar y desarrollar tecnología propia como redes, como balsas, que hay un ADN marítimo en el poblador peruano. Sin lugar a dudas. Bueno, ya el tiempo es un poco mezquino con nosotros, y podríamos seguir hablando, creo, pero el tiempo es así pequeño a veces. Antes de terminar, quisiera pedirte, estimado Michel, unas palabras a título personal sobre la conferencia, animar de repente a la gente a interesarse más por esta historia naval, aunque creo que ya la conferencia lo ha hecho muy bien. Gracias Rubén, a ti, a la Biblioteca Nacional y a todos los que se han tenido el tiempo de aguantarnos durante 1 hora y 20 minutos. Gracias, porque yo me gustaría decirles de que el Perú es un país marítimo. El Perú es un país selvático, amazónico, andino, costero, aeroespacial, pero también es un país marítimo. El Perú tiene una cuenca impresionante en el Amazonas, tiene presencia en la Antártida, tiene conexión hacia el Atlántico. Si vemos en un mapa el Perú como centro y el aspecto acuático como un recurso a favor nuestro, creo que podríamos comprender mucho mejor nuestra historia y protegerlo. Ya no con guerras ni con esos asuntos, pero sí cuidando de tan sencillo como no ensuciarlo. Y bueno, gracias nuevamente por la oportunidad y recuerden de que el Perú es un país marítimo, por geográfica y humanamente, ¿no? Muchas gracias. Antes de concluir la sesión de hoy, les comentamos a todos quienes nos están siguiendo que las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, en Facebook, en YouTube y en podcast. Si quieren escucharlas, nomás de repente están manejando, quieren escucharlas, la escuchan a través de podcast. Al público asistente le recordamos que, agradeciéndole su participación el día de hoy, los esperamos en nuestra próxima sesión, el miércoles 21 de julio, fecha en la que el doctor Manuel Chus Calero, quien ha dedicado cuerpo y alma a estudiar los tiempos de independencia, presentará la conferencia titulada Tiempos de Revolución, cómo comprender las independencias iberoamericanas. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención en estos tiempos de pandemia.
Todavía esto no ha pasado del todo, hay que seguir usando la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. A todos, y en especial a nuestro estimado capitán de corbeta, Michel Laguerre, gracias por su participación. Muy buenas noches.